algo aquí para que vean. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a este canal, bienvenidos a este video. Vamos a tener una charla muy interesante con Pastor Nelson, una persona muy preparada, una persona que tenía yo ganas de entrevistar desde hace tiempo. Pero quisiera que él mismo nos diera una introducción breve y para conocer a Pastor Nelson, quisiera primero preguntarle tres libros preferidos de la Biblia. ¿Cuáles son sus tres libros que lo agarré sin curva y estas preguntas son para abrir la conversación? Eh, sí, hay uno de los libros que a mí me cautivó, ¿verdad? Por el aspecto profético es Apocalipsis, ¿verdad? Pese a que no fue el primero que haya estudiado en sí, ¿verdad? A profundidad, pero el que me cautivó fue Apocalipsis, ¿verdad? El contenido profético. Entonces, y, y eso pues lo acompañó Daniel, ¿verdad? Porque me ayudaron a ubicarme en tiempo y espacio, que fue una de las cosas que me abrió el apetito a investigar más, ¿verdad? Entonces, esos dos libros han sido de mucha bendición para mí, ¿verdad? Y el tercero es el Evangelio de Juan, porque me abrió una perspectiva totalmente diferente del el Cristo, ¿verdad? Entonces, esos tres libros bíblicos han sido de mucha bendición para mí. Wow, en especial Apocalipsis, como es de esos libros que causan mucha como controversia, ¿no? Por la cuestión escatológica y de interpretación, ¿verdad? En Claro. muchas religiones. Órale. Y tres personajes de la Biblia preferidos. Obviamente Jesús, lo dejamos porque pues todos, ¿verdad? Jesús, pero aparte de Jesús, tres personajes. Bueno, Job es uno de ellos, ¿verdad? Por la razón de su, no solamente por su fidelidad, sino su resistencia, ¿verdad? La resiliencia en medio de las circunstancias, de lo que él ignoraba, que es muchas de las cosas que vivimos, ¿verdad? Me gusta ese personaje porque, pues él sin saber lo, lo que hacía, ¿verdad? El otro personaje también es María, porque María. igualmente casi va en la misma situación, ¿no? Enfrentar una situación en la que ella sí sabía lo que estaba pasando y no había manera de probar lo que decía, ¿verdad? Entonces, es una manera de también que muchas veces enfrentamos los creyentes, ¿verdad? Que sabemos lo que estamos diciendo, pero que pueda ser entendido por otros es difícil, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta este personaje por esta situación, ¿verdad? Y de ahí, en cuanto al tercer personaje, no, nunca he tenido una persona así totalmente definida, porque me ha gustado tanto el personaje de Moisés, ¿verdad? Porque hay ciertas, también esa, esa parte donde Dios está obrando en tu vida y no sabes que Dios está obrando en tu vida, ¿verdad? Y tú quieres hacer las cosas, sabes como tú quieres, pero Dios está moviendo las cosas de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, ahí ha estado entre Moisés y David, ¿verdad? Pero preferencia Moisés por lo mismo de esa parte donde quieres hacer tú, pero Dios está haciendo algo diferente. Amén. Amén, amén. Wow, pues estoy de acuerdo con usted y María por ahí a veces creo que hay una perspectiva un poco errada del que el catolicismo tiene acerca de la perspectiva que nosotros tenemos de María. O sea, ellos piensan que prácticamente a María la odiamos, ¿no? Porque no aceptamos muchas de sus doctrinas, etcétera. Pero la realidad es esa, que muchos admiramos a María y algunos hasta piensan que no hablamos de María o que evitamos no, cuando las mujeres toman sus estudios de la Biblia, María, ¿verdad? Siempre es uno de los personajes principales de esta mujer Claro. valiente. Podríamos, de hecho, sería bueno, pastor, que un día preparáramos un estudio de María para que el catolicismo de verdad supiera y entendiera un poco más a profundidad al personaje de María, de manera bíblica, ¿verdad? Y Claro. de una manera
que nosotros amamos a María. Pero gracias, pastor. Y ahora, ¿quién es el pastor Nelson? Un poquito de su background, cómo llegó a Cristo. Por ahí tenemos el tema también de los testigos de Jehová, pero abro el micrófono y me gustaría escucharlo. Bueno, mi manera como llego a las cosas del Señor es porque fue algo para mí bien esencial y notable por el hecho que en esos momentos estaba pasando una crisis en la cual mi identidad religiosa estaba pues totalmente echada por el suelo por la misma cuestión. Perdón, ¿eso fue en Honduras? No, En ya Guatemala, aquí en perdón. Estados Unidos. Oh, ok. Ya Ya en aquí en Estados Estados Unidos. Unidos, cuando ya llegué a conocer del Señor, ¿verdad? O sea, después de haber pasado todo lo del catolicismo y luego los testigos, pasé después un tiempo, como unos 7 años más o menos, de agnóstico, de no querer, de rechazo totalmente en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces no quería saber ni de Biblia, ni de Dios, nada. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué, pastor? ¿Por qué no quería saber? bueno, porque primeramente porque había tenido una desilusión en el catolicismo por la misma cuestión de la cuestión de la teología de la liberación y luego pues al haber llegado como testigo de Jehová precisamente porque estaba en esa etapa y acepté su doctrina y la razón que llegué para con los testigos de Jehová fue porque precisamente había tenido desilusión con respecto a la teología de la liberación y no quería saber ni de política ni de religión. Entonces, en ese aspecto, pues los testigos de Jehová me cautivaron con la expresión de, oh, no somos parte del mundo, ¿no? Entonces, para mí eso fue algo diferente. Entonces, pero pasaron los años e igualmente caí en una depresión tremenda por la misma decepción en cuanto a la religión y ya no quería saber nada. No aprendí a conocer no aprendí a conocer a Jesús. Conocí en el catolicismo un Jesús equivocado, conocí con los testigos de Jehová un Jesús equivocado y totalmente no quería saber ya nada. Pero 24 de julio del 2008, escuchando una predicación del pastor Greg Laurie, precisamente ese día su hijo había muerto en un accidente. Entonces, yo iba en esa ocasión manejando desde el condado de Riverside hacia el condado de Orange y escuchando la música pues mundana de una estación que se llama Kalo. Iba escuchando, pero está cerquita a la siguiente estación, es una estación cristiana, pero luego tuve una interferencia y tratando de ubicar la estación, se me cambió a la cristiana y de repente escuché de que había un accidente en tal lugar y que habían escuchado que era un hijo de un pastor, pero que estaban esperando la confirmación del pastor Greg Laurie para realmente confirmar pues, de que sí era su hijo que había fallecido. Entonces, a los minutos, pues me llamó la atención como sea eso, ¿no? Y a los minutos habló él para confirmarle que sí que era su hijo el que había muerto. Entonces, cuando él se puso a hablar con respecto a la condición y empezó a hablar de esperanzas y cosas así, llamó mi atención, porque primeramente con los testigos de Jehová no había aprendido de que hubiera una esperanza en esas condiciones que él estaba hablando. Y para el testigo de Jehová se murió la persona y se acabó todo, ¿no? Entonces, cuando él estaba hablando de una vida después de la muerte, me llamó la atención, pero a la vez me tocó mi sensibilidad como padre, ¿no? Entonces, de hecho, me orillé y me puse a meditar un poco y que si yo fuera el que hubiera perdido un hijo, estaría hablando en esa misma condición que estaba esta persona. Entonces, eso a mí me llenó primeramente como de temor, ¿verdad? Porque nunca había sentido un temor a la muerte así, ¿verdad? O que era ir más allá de eso. Entonces, me detuve a evaluar eso. Entonces, ya que me calmé, retomé mi camino hacia donde iba y seguí escuchando
esa estación y ya no le moví. Y de hecho ya no le he movido, ¿verdad? Entonces, escuché la predicación, pero me di cuenta de que siendo una radio cristiana, no solamente él estaba predicando ahí, sino que habían otros que predicaban, ¿no? Entonces, y conocí ahí a un poquito de otros pastores, pero me llamó la atención él, el pastor Greg Laurie, y seguí escuchando su prédica de ese día. Y ya no quité de ahí y seguí aprendiendo de lo que él predicaba y también de lo que tenía Chuck Smith. Tenía un programa de Pastor's Perspective que le llaman, que es un programa de preguntas y respuestas, y ese mismo día en la tarde hablé a la radio, casi se me gastó la batería porque no te atienden luego, ¿verdad? Venía yo manejando ya de regreso, eran como a las 2:30 de la tarde, ya venía hacia mi casa y venía escuchando el programa. Y cuando hice una pregunta, luego Pastor Chuck Smith reconoció que yo era un testigo de Jehová por el tipo de pregunta que hice. Entonces, que tenía que ver con la vida celestial, ¿no? Y pues para el testigo de Jehová la vida celestial solamente es para los 144,000. Entonces, yo pues defendí algo que incluso ya estaba dudando, pero me di cuenta de cómo la doctrina de los testigos de Jehová, pese a que algunos ya no están ahí, aún siguen defendiendo a aquel que les ha causado daño, ¿verdad? Tenía ahí ese daño psicológico. Pero entonces el pastor Chuck Smith contestó mi pregunta y él me dijo, percibo que tú eres testigo de Jehová o estás estudiando con los testigos. Y bueno, dije, no le contesté ni sí ni no, ¿verdad? Entonces sencillamente lo dejé que me contestara y ya contestó mi pregunta y me valió una segunda pregunta. Y igualmente también captó mi atención en su forma de predicar. Entonces empecé a escuchar las prédicas de Chuck Smith, ¿verdad? Porque él va capítulo por capítulo, versículo por versículo. Entonces me llamó, era algo totalmente diferente. Wow, súper interesante. Le tocó entonces conocer a Pastor Chuck bueno, Greg Laurie todavía, gracias a Dios, anda por aquí, ¿verdad? Sí, Hace poco salió una película que creo no, yo tenía muy altas expectativas de la película, pero creo que no le hace justicia a toda la obra que sucedió en ese momento, que es Jesus Revolution. No sé si ya vio la película. sí. Ok, ahí habla un poco de eso, ¿verdad? Me hubiera gustado que se centrara un poco más en esa cuestión que menciona usted de la predicación expositiva verso a verso. Pero sin duda fue un movimiento, lo digo para quienes a lo mejor no sepan, pues que estén viendo el video, no sepan quién es Greg Laurie, quién fue Pastor Chuck, y este movimiento que podemos llamar así de Capilla Calvario, que fue, lo explico brevemente para quienes no lo conocen, pues fue, y lo curioso, fíjese, pastor, fue que ese movimiento, antes de que me lo explicaran en mi iglesia o que siquiera existiera la película, yo lo estudié en historia de la iglesia en un instituto bíblico aparte de mi iglesia que se llama INSTE. Llevamos 2 libros, Historia de la Iglesia 1, Historia de la Iglesia 2. En Historia de la Iglesia 1, pues vimos desde Cristo prácticamente hasta el protestantismo, hasta el inicio del protestantismo. Y en Historia de la Iglesia 2 vimos desde el protestantismo hasta casi a nuestros días. Y entre muchos movimientos que hubo, movimientos bautistas donde en Estados Unidos hubieron iglesias que defendían el derecho de los esclavos, que en ese momento habían esclavos, y las iglesias que no creían en esa esclavitud, que por ahí ya después vamos a regresar al tema de la teología de la liberación, no crea que se me ha olvidado, No, y claro. el tiempo, y me gustaría que nos platicara también del tiempo que usted estuvo en la guerrilla, si no es que me equivoco. Eh, Bueno, me suena como que la vez pasada nos dijo algo y me quedó ahí, pero sí, bueno, estuve en lo que es el movimiento sindical, ¿verdad? sindical, ok. Pero como el movimiento sindical estaba asociado
digamos en este caso a la guerrilla, ¿verdad? Que eran las fuerzas de liberación que se conocían en ese entonces, eh, pues la inclinación era de izquierda, ¿verdad? No era, y una izquierda bien radical, no era Wow. eh, entonces, aunque me llegaron a poner la viñeta de, las autoridades llegaron a ponerme la viñeta de guerrillero, ¿verdad? Comunista, aunque no lo fui, ¿verdad? Porque mi concentración estaba en lo que tenía que ver con el aspecto sindical, por lo mismo que había crecido con la ideología de la teología de la liberación, la ayuda al pobre Okay. o al necesitado. Entonces, Ujú. pero así le pasó a muchos de mis contemporáneos. Wow. Wow. De hecho, todo esa parte lo estudiamos en la historia de la iglesia como y en Latinoamérica. Y, y la historia de la iglesia aquí en América toca el punto del Jesus Revolution, donde en ese periodo, perdón, en ese periodo había una restricción total, o sea, las iglesias bautistas, luteranas, metodistas, etcétera, en Estados Unidos, estoy hablando, en ese tiempo donde había muchos hippies, las iglesias pues no veían como bien que la gente llegara pues mal vestida o en el caso de los hippies, ¿no? Con pelo largo, sin zapatos y, y Pastor Chuck tuvo como estoy resumiendo, ¿no? Bien rápido un montón de Ujú. cosas que pasaron, ¿no? Tuvo esa visión. Y cuando digo visión, no que él relata que se le apareció un ángel o algo, sino ese alcance de decir, ok, y a ellos quién los está alcanzando, ¿no? Y empezó a traer a un hippie, luego eran tres, luego ya estaba lleno, ¿no? La iglesia. Y de esos mismos hippies que se convirtieron a Cristo, hoy en día tenemos muchos pastores, Claro. ¿verdad? Bien preparados, donde Inste lo llama romper los odres viejos, es decir, esa visión de esto tiene que ser así, porque así lo hemos hecho siempre, así debe ser, abrió puerta a que Pastor Chuck dijera, ¿por qué? ¿Por qué no dejarlos entrar aquí? ¿Por qué no dejarlos? Y mismo Pastor Chuck dice que, de una manera también resumida, que que Dios tiene a veces de alguna manera iglesias para cada tipo de personas. ¿En qué sentido? Que algunas personas se pueden sentir incómodas de ir a una iglesia donde no se use corbata y tacuche y ropa pues muy bien vestida y está bien. No es que esté mal vestirse bien en una iglesia, pero dice pues está bien, para ellos hay eso. Hay personas que pues prefieren, no sé, música muy como en el pentecostalismo, ¿no? Música muy, muy, muy alegre. Y hay como los bautistas que les prefieren solo los himnos y estar sentados, ¿no? No les gusta aplaudir. Y creo que en Capilla Calvario tenemos como que estamos en medio, ¿no? Damos la libertad, la gente puede vestir como decida, hay gente que va de tacuche, hay gente que no, nosotros no ponemos como esas restricciones y tenemos lo que más marca a Capilla Calvario sería eso, el verso a verso, ¿verdad? El hablar y hacer la predicación expositiva. Y ahorita que usted dice eso, esa llamada que hizo, me hubiera encantado que la hubieran grabado, ¿no? Yo no sabía que Pastor Chuck también estaba tan bien preparado en cuanto a la doctrina de los testigos de Jehová, porque para que haya percibido que usted tenía ese background, habla de alguien que, pues, que de verdad conoce o que por lo menos conoce algo de la doctrina. No mucha gente hoy en día puede percibir a un testigo de Jehová. Y le quiero pasar el micrófono, pero antes de pasar el micrófono, le quiero decir algo que no había dicho antes, pero que ahorita que usted dijo me llamó la atención porque un 15 de septiembre en la iglesia, en Capilla Calvario, organizamos pues lo que es ah, una cena de 15 de septiembre y ahí pues se hace un evento de salsas, etcétera, se dan premios y en la sección de premios, pastor, que había muchas cosas, ¿sabe qué me encontré? Había Biblias, había regalos, había audífonos, había un libro que se llamaba ¿Qué enseña realmente la Biblia? ¿Puede creer eso?
Y estoy seguro que alguien, testigo de Jehová, que más había una señora que estaba dejando la organización, yo platiqué con ella, llevaba apenas 2 domingos y estaba triste, dijo, pues es que, le digo, yo sé por qué usted está triste, tal vez no mucha gente sepa lo que se vive en la organización, un católico puede dejar de ser católico, su familia le sigue hablando, alguien de nuestra iglesia en Capilla Calvario, a veces se han cambiado de iglesia, yo les sigo hablando, los sigo contactando, pero le digo, yo sé lo que usted está pasando y sé por qué usted está triste. Pues creo yo, que esta misma señora fue la que puso este libro. Deme un segundito, a ver. Entonces, lo que yo hice, le dije, hermanos, ¿ya vieron el libro que está ahí? Pero algunos de ellos no, ni siquiera lo identificaban. Yo desde lejos, para mí parecía que tenía unas señales de neón diciendo, saquen este libro. Lo agarré rápido y pues lo quité de ahí, obviamente, pero me parece interesante cómo fue su conversión de la Watchtower y aparte siendo pastor, ¿verdad? ¿Nos puede hablar un poco de esa parte? ¿Cómo era usted? Usted era anciano en la organización, ¿verdad? Bueno, nunca llegué a ejercerlo ya, porque se estaba esperando la respuesta de la Watchtower, que es quien autoriza, ¿verdad?, los nombramientos que le llaman. Ok. Pero ya había sido nombrado después de un tiempo de estar trabajando como siervo ministerial. Y la nueva congregación que se formó era una congregación pequeña y fui nombrado para ser partícipe del cuerpo de ancianos de esa congregación Ok. y por mis conocimientos en cuanto a administrativos y contables, se me dio la parte de, como dicen ahora, sí, de Judas, ¿no? Ahí de colectar el dinero. Bueno, en sí no era el tesorero, más bien llevaba las cuentas porque siempre hay dos que están encargados, ¿no? Mínimo dos. Entonces, llevaba las cuentas de la congregación, ¿verdad?, en cuanto al dinero que entraba eh, por un periodo de tiempo, pero ahí fue también ese tiempo, ya no llegué a ejercer eh, el nombramiento, porque cuando llegó el nombramiento, precisamente fue cuando sufrí esa crisis de identidad ya para con los testigos, y entró la controversia con a quien yo se los comenté, que éramos muy amigos y a la vez pues hermanos de la congregación, y ahí comenzó el declive. Wow. ¿Cómo es cómo se lleva ese evento cuando un testigo de Jehová empieza a dudar de la organización? Porque aclaramos, y usted lo dijo muy bien, me quedo con esa frase que dijo, es una fábrica de ateos, la Watchtower, ¿no? En general, los pocos testigos que logran despertar de la organización pues se van al ateísmo, al gnosticismo, como decía usted, que pues que para mí prácticamente viene siendo casi lo mismo porque no hay salvación, ¿no? O sea, en la desesperación total, eh, estoy preparando un estudio para los jóvenes que queremos hablar del ateísmo, la evolución, etcétera, y en realidad fuera del cristianismo lo que existe es desesperación. Y esa misma visión de desesperación la veo en los testigos de Jehová, porque no hay una certeza de salvación, no hay una certeza de, pues, la paz que tenemos en Cristo Jesús, y el no estar en el cristianismo como tal, y con esto no me refiero a nuestra iglesia nada más, sino a estar en Cristo, causa desesperación. Pero ¿cómo es el despertar de un testigo de Jehová? O sea, ¿cuáles son los pasos, digamos, prácticamente a seguir? Uno dice, oye, como que esto no me cuadra, o qué es lo que sucede. Sí, yo pienso que cada caso puede ser bastante, pues, individual, ¿verdad? Hablando de cada persona. En lo personal, cuando me di cuenta que vivía como en una burbuja, ¿verdad? Creada pues por la misma sociedad, Ujú. me di cuenta de que había sido enseñado a pensar, no
no había sido enseñado a que tuviera un pensamiento crítico de la literatura, sí, o de la Biblia, sino que había sido sistemáticamente llevado en una manera a enseñarme a pensar como ellos. Entonces, eh, eso fue lo que me despertó, ¿verdad? Entonces, al darme cuenta de que era toda una burbuja en la que vivía, Ujú. el asunto es que el querer salir de esa situación, eh, no había una confianza en alguien de decir, ayúdame en esto, porque estoy teniendo, vamos a decir, crisis de fe. No puedes confiar ni en el más íntimo, si estás casado, ni siquiera en tu pareja, en tu esposa, ¿verdad? No puedes confiar porque te das cuenta que se ha convertido en un policía de la Mm, sociedad, ¿verdad? Y lo primero que piensas tú al pedir una ayuda por una duda, ¿verdad? Es que vas a ser llevado, leímos en el cuartito, ¿no? Ese cuartito, el famoso cuartito, es ¿cómo se llama? Es el infierno de los testigos, ¿no? Este, es, es para un testigo que lo lleven a ese cuartito, es algo que degrada su identidad. Entonces, ese orgullo que le han enseñado a vivir en cuanto a sostener la reputación de la sociedad, sostener una integridad que muchas veces no es 100%. Hay, como todo ser humano, ¿verdad? Somos imperfectos y cometemos errores. El testigo, el mismo orgullo no le lleva a reconocer, ¿verdad?, esas cosas. Entonces, el enfrentarse a esa crisis de conciencia, que de hecho así se llamó el libro que escribió que uno de los que fue de los ungidos, al ujú. enfrentarse a esa crisis de conciencia no es fácil, porque todo el mundo es tu enemigo, ¿verdad? Wow. Y no puedes ir a lo de afuera porque está satanizado todo lo de afuera. Entonces, te das cuenta de que estás entre la espada y la pared. No puedes ni recurrir a Dios por socorro, por ayuda, porque te sientes indigno, ¿verdad? Eh, no puedes ni siquiera orar para decir ayúdame. O sea, es tremendamente una codependencia a tener que estar sometido a una autoridad de la Watchtower, eh, y es una cuestión en la que la conciencia de uno está totalmente cauterizada en el sentido de no pedir ayuda porque por conservar el buen nombre de que eh, todo lo sabes, todo lo puedes, tenemos todas las respuestas, eh, tú no eres un hombre de dudas, y esa, porque esa es la condición, la mentalidad que se le pone al testigo. Y aunque algunos quieran tratar de ser, hoy últimamente han ido cambiando algunas cosas y muchos ahora están dependiendo siempre de lo que tienen en el website, ¿verdad? En ese entonces, Ujú. aquel entonces no Está había bien. eso. Entonces, el testigo tenía que conocer más Biblia, tenía que responder más estudios bíblicos, tenía que responder los temas, no tenía que quedarse. Era muy raro que escucharas a un testigo decir, ¿sabes qué? Después te voy a traer la información. ¿En serio? Wow, no, no me puedo imaginar ese periodo, porque sí, usted está describiendo obviamente todo como cuando yo platico con ellos, rápido tienen el celular y buscan en la JW, pero como usted dice, entonces antes ellos todo lo tenían, digamos, y se metían más al estudio, no dependían tanto de la página, ¿verdad? Es No, lo que veo. habían dos herramientas que eran muy esenciales. Uno se llama el tema de conversación, ¿verdad? Es un librito pequeñito de unas cuantas páginas en el cual solo está el tema y donde buscar texto bíblico. El tema, por eso se llama temas de conversación. Y el segundo era el Mm, libro de razonamientos, donde ya esos temas están explicados.
Y Ok. normalmente en mi Biblia yo los había puesto unidos, los dos, ¿verdad? Venían juntos. Así es que ahí mismo tenía, de hecho los tres estaban ahí para poder acceder cuando no había una respuesta en el momento, poder buscar en el libro de razonamiento y dar una respuesta. El asunto era de que la persona no quedara sin ninguna respuesta. Órale, interesante. Déjeme dividir esta primera parte.